un escritor antioqueño que nació en 1858 y murió en 1930. Se le conoce ampliamente como escritor costumbrista, ya que sus ensayos, bueno, en sí su novela, sus cuentos y todo lo que escribió tenía un contenido altamente de la zona de Antioquia y de su pueblo en particular, Santo Domingo, aunque pues él utiliza diferentes localidades. Por este rótulo de costumbrista que era propio de la mitad del siglo XIX, los modernistas, que en esa época estaban en su momento, prácticamente lo sacaron de la crítica. No es sino hasta después en su vida que él viene a ser más reconocido. Como su literatura en sí, su interés en lo literario empieza por la lectura, y esto lo sabemos por un escrito de él que fue una especie de autobiografía que se le publicaba aquí en Bogotá, en la cual él, utilizando un recurso de la falsa modestia, cuenta cómo él prácticamente sus inicios fue con un profesor que le decían el tullido y lo plantea como un ignorante, pero que de ahí él prácticamente a su lectura en casa fue que saltó a ser quien él se convirtió. Pero él nunca se daba un perfil de gran escritor, sino de un hombre que por ahí leía y escribía sin mayor éxito, sin mayor conocimiento. Pero en verdad esto era falsa modestia, porque él fue un escritor magistral. Sus obras, pues la más conocida tal vez diría yo que es La Marquesa de Yolombó, que es una novela histórica, pero a mi parecer la más importante, la más lograda e inclusive la más valorada por él mismo es Salve Regina, que es una novela que trata sobre una muchacha, Regina, que se enamora de Marcial, pero es un amor que los padres de ella lo prohíben y el cura del pueblo, y se da en un pueblo que se llama La Blanca. Este conflicto entre el amor que ella siente y sus deseos frente a la censura de los padres y el cura hace que ella vive un conflicto interno, ya que no logra deshacerse de esta sensación de amor y termina muriendo. La novela, pues algunos críticos la consideran que está llena de problemas estructurales, pero esto fue deliberado por parte de Carrasquilla y se puede leer de diferentes maneras. Se puede ver a Regina como una mujer santa, como lo dice uno de los personajes, el doctorcito, que prácticamente trasciende ese mundo terrenal y pasa a la memoria de la gente como una santa. Se le puede ver como una adolescente llena de amor y deseo sexual que sucumbe ante ese deseo prácticamente por medio de la muerte. O sea que es una novela de complejidad textual. ¿De qué manera impacta Carrasquilla a su sociedad? Pues yo diría que la impacta más hoy en día que en su propia época, porque en su propia época se le tildaba de costumbrista, algunos lo valoraban, pero ya con el paso de entrar al siglo XX y de por sí en la segunda mitad del siglo XX es que se empiezan a revalorar muchas obras y a dejarnos de ver a Carrasquilla con este rótulo de costumbrista y ver lo magistral de su obra. Hay universidades como la Universidad de Antioquia, donde se han hecho publicaciones sobre Carrasquilla y sus escritos con un enfoque más hacia el psicoanálisis, hacia teorías más modernas, en que ya no se quedan en solamente hablar del retrato de costumbres de una zona. Ese pienso yo que es el impacto en la sociedad, en que muestra lo propio, lo antioqueño, lo nacional, lo colombiano, o como lo dijo alguna vez Carrasquilla, cuando él se veía enfrentado hacia los cosmopolitas bogotanos, todos afrancesados, en que él decía que en su país había suficiente terreno para novelar. Él se refería a su región, y de ahí vino la novela Frutos de mi tierra. Pues esto pienso yo que es impacto en la sociedad hoy en día y legado para las generaciones nuevas, ya que en este momento en que si los bogotanos del siglo XIX estaban preocupados de ser afrancesados, ahora todos están preocupados de ser gringos y no se miran a sí mismos y ni siquiera entienden su legado cultural. Y también es una forma de ver que habían escritores prolíficos en final del siglo XIX y comienzo del XX, y que no todo empezó con García Márquez. O sea, ya es hora de entender que García Márquez es monumental, pero para que exista un García Márquez se necesita un Vargas Vila, una Soledad Costa de San Pedro, un Tomás Carrasquilla, los que venían antes de él y que hacen esa tradición literaria. Mi opinión personal sobre Carrasquilla es que hay que verlo en su época, en su momento, lo que él escribe. Está bastante curioso ver que él no se acoge a este movimiento modernista y no se acoge a estas ideas afrancesadas y logra trascender su momento y ver con una profundidad la teoría literaria y comprender que novela se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Y él toma personajes costumbristas de su época, toma personajes del pueblo y crea con su entendimiento magistral, por ejemplo, de la psicología infantil, una serie de trama con suspenso, con un interés
por mostrar sobre todo la oralidad, el humor, la ironía. Todos estos son temas que no se han visto a profundidad en Carrasquilla. Por lo tanto, para mí él es un escritor fundamental en Colombia, ya que el humor es una parte fundamental de nuestra idiosincrasia.